Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Me siento muy contenta, feliz de tener con nosotros a Mayester Pérez Esteves, una excelente alumna egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela como médico y como pediatra. Mayester se fue a Chile hace aproximadamente 6 años, donde reside actualmente en Santiago de Chile, y ella hizo el posgrado de gastroenterología y nutrición en el Hospital Dr. Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Pero también tiene formación como especialista en diplomados universitarios, tanto en Chile como aquí en España, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Hizo también alergia e intolerancias alimentarias. Está certificada para que nos hable de esos detalles que parecen simples, pero que tenemos muchos enfoques. Está el enfoque del dermatólogo pediatra, está el enfoque del alergólogo inmunólogo, como pueden ustedes ver el vídeo que hicimos sobre alergia a la proteína de la leche de vaca, de la intolerancia a la lactosa, que son dos cosas muy distintas, con la doctora Claudia Pamela González Arnal, que es pediatra y es alergólogo e inmunólogo. Y también entonces tenemos el enfoque digestivo de alergia, intolerancia, desde cuándo hablamos, cómo me puedo dar cuenta, qué síntomas, qué va a presentar tu bebecito. Y estamos hablando de alimentación complementaria, es decir, que nos estamos ubicando en ese bebé de 4 o 6 meses, ese bebé pequeñito, que muchas madres llegan a la consulta muy impresionadas, asustadas y a veces confundidas, porque una cosa le dice la vecina, otra cosa le dice la abuela, ella casi nunca hace caso, ni ha leído lo que le dijeron, ni le escribieron en las indicaciones cuando egresó del hospital sobre la alimentación del bebé, y entonces se mete también en la web y lee por una parte, lee por la otra, y la confusión es tremenda, que provoca angustia. Y esa angustia, como ustedes saben, queridos padres, abuelitos, cuidadores, esa angustia se la transmitimos al bebé. Y muchas veces esa paz se rompe y ese ambiente de inseguridad la transmitimos al bebecito y por ahí comienzan los problemas. Bienvenida, Mayester. Cuéntanos, ¿qué significa eso de alergia alimentaria? ¿Cuándo nosotros decimos que estamos ante un bebé con alergia alimentaria? Acompáñanos hasta el final y obtén el descuento del 30%. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctora. Siempre digo a mis pacientes y a mis amigos, colegas, todo lo que sé de dermatología es de la doctora Miriam Raquel. Así que agradecida por ser una excelente mentora. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y hablemos de un tema que es para mí el día a día en la consulta, que son aquellos pacientes con alergias alimentarias. Y como usted bien dijo, pues es mucha la incertidumbre al momento, después de que ya superan estos 6 meses, ahora la introducción de nuevos alimentos. Para comenzar, hablemos de qué es la alergia alimentaria. La alergia alimentaria es una reacción adversa, es decir, errada de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa, él está ahí para defendernos de infecciones, de virus, bacterias, parásitos, etcétera, de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. El sistema inmunológico está ahí, es un cuerpo de seguridad, por decirlo de alguna forma, para que se entienda. Y si nos va a defender de algo que nos va a hacer daño, él no debería estar defendiéndonos de los alimentos, porque los alimentos nos vienen a dar nutrientes que necesitamos para nuestro día a día. Entonces, es una respuesta equívoca, una respuesta adversa, errada del sistema inmunológico. ¿Frente a qué? Frente a las proteínas de los alimentos. Entonces ahí, como usted bien dijo, hay que diferenciar la alergia a la proteína de leche de vaca de la intolerancia a la lactosa, porque la lactosa es un azúcar. Así como entonces decimos la alergia es a las proteínas, no existe la alergia a la lactosa. Puede haber una intolerancia a la lactosa que es muy infrecuente en un bebé recién nacido en los primeros meses de vida, por lo que si hay síntomas gastrointestinales,
dermatológicos, respiratorios, que nos hagan pensar en alguna reacción adversa a alimentos en los primeros 6 meses, lo más probable es que pensemos en alergia alimentaria. La proteína de leche de vaca es el alérgeno más frecuente porque es uno de los primeros que se expone el niño cuando está alimentado con fórmula láctea, y por leche materna es una de estas proteínas que pasan a través de la leche materna y por ende el bebé se expone a esas proteínas. Sin embargo, no solo existe la alergia a la proteína de leche de vaca, sino que las alergias alimentarias van más allá, y aunque se conocen 9 grandes alérgenos por estadísticas, que son los 9 alimentos que más producen alergia alimentaria, hay más de 300 alimentos que están descritos en alergias alimentarias. Entonces, es una patología bien amplia y el problema está en el difícil diagnóstico, porque tenemos a grandes rasgos 2 tipos de alergias. Tenemos las alergias, que este sistema inmunológico, tenemos como un general, un líder, por decirlo así, que se llama inmunoglobulina E, y este general, entonces como es el general, él puede responder de forma rápida, cuando apenas él ve el enemigo, él reacciona, no tiene que pedirle permiso a nadie. Entonces estas son las alergias mediadas por IgE. Este general es el que está ahí haciendo como todo, desencadenando toda la respuesta. Y a diferencia tenemos las no mediadas por IgE, que son otros, ejemplo, policías, carabineros, por decirlo así, pequeños, que ellos necesitan pedir permiso para atacar. Entonces por eso lo hacen retardado y generalmente son más leves estas respuestas. Entonces, este mediado por IgE, este señor, sí tenemos exámenes que podemos medirlos en sangre y en piel, que se llama la IgE específicas en sangre y el prick test en piel. Sin embargo, ya la literatura nos dice que esto no es diagnóstico de alergia, nos dice que están sensibilizados, es decir, estas células del cuerpo están viendo como un enemigo, pero no me dicen que ellos están atacando. Y la alergia es la reacción clínica, o sea, yo veo, mi bebé come este alimento y mi bebé hace un síntoma. Eso es la alergia. Entonces el diagnóstico, aunque tenemos aquí algo que nos puede ayudar, realmente es la clínica lo que me va a decir que el niño es alérgico a tal alimento. Y estas celulitas pequeñas, estas no IgE, no tenemos en la actualidad exámenes que con evidencia que nos digan, bueno, yo les voy a hacer este examen y si eso sale positivo es alérgico y si no es, no lo es. No tenemos ninguno. Entonces, estos que son no mediados por IgE, necesitamos la clínica. El niño consume algún alimento, tiene síntomas, lo quitamos como sospechoso y luego mejora el bebé y luego se lo volvemos a dar y el bebé vuelve a reaccionar. Suena fácil, pero en la práctica es difícil porque no reaccionan rápido. Estas células pueden ser retardadas, entonces el niño puede reaccionar en horas, después de 6 horas, o puede en días, incluso hasta 2 semanas o más. Entonces ahí se nos complica un poquito la cosa y nos tenemos que apoyar de las estadísticas, de la frecuencia de los alérgenos, para poder llegar al diagnóstico. Y sobre todo de esto, de prueba y contraprueba. Sospecho un alérgeno, lo quito, bebé mejora, lo vuelvo a introducir aunque nos dé miedo, la contraprueba les da miedo a las mamás y bebé empeora. La única opción de no hacer contraprueba es que la reacción fue grave y ahí obviamente no vamos a hacer contraprueba en casa y nos apoyamos un poquito, porque si es grave debe ser IgE mediado y nos apoyamos un poquito con las pruebas que les comenté. Me alegra que lo hayas comentado porque muchas madres tienen temor y algo que también nos orienta a los especialistas, bien sea el dermatólogo pediatra, el alergólogo o en tu caso como digestivo o gastroenterólogo pediatra, son los antecedentes y si este niño está expresando en otros órganos, que puede ser, como tú decías, la parte respiratoria, puede ser la parte digestiva como vómito, diarrea, cólicos, llanto, o en la parte de piel, cualquier manifestación que puede ser rojeces, puede ser picazón, el niño puede tener una erupción o un rash, puede tener incluso hinchazón o edema de los labios. Estamos hablando de niños pequeñitos, estamos hablando de 4 o 6 meses. Puede tener a nivel de los ojitos la expresión como una conjuntivitis. Vemos que el niñito se puede tener lagrimación o puede tener también hinchazón de los ojitos. Y lo otro es tos. Niños que de repente vemos que comen algo y el niño no tenía síntomas de catarro, no tenía síntomas gripales, y el niño sin ningún resfrío y comienza a toser o se pone ronco. Tú lo ves que el llanto es ronco. Esos son signos, como decía Mayester, que son de alarma
y usted inmediatamente debe acudir. Además de niños que a lo mejor o se excitan demasiado o se ponen muy tontorrones, o sea, se ponen tonticos, como que se desvanece, como que tienen una hipotensión, mucho decaimiento, o incluso algunos niños pueden llegar hasta la convulsión cuando la exposición y la alergia es muy, muy grave. Sin embargo, esto no sucede en las primeras de cambio, ¿sí? Entonces, Sí. vamos a concretar. Ya les dijo la doctora que tenemos los generales, tenemos cómo se van a expresar, que hay síntomas que aparecen inmediatos, que son generalmente los mediados por la IgE, y otros que aparecen más tardíamente, que no tienen relación, pero también hablamos de alergia a los alimentos. ¿A dónde debe dirigirse una madre que sospeche? Porque van con nosotros pidiendo al médico general o al médico de atención primaria, mire doctora, que vengo para que me haga las pruebas. Y yo siempre le digo, mire, diríjase con el digestivo o gastroenterólogo pediatra, no uno de adultos que también vea niños, porque a veces en algunas localidades no existe la especialidad para pediátrica, pues no existen pediatras formados específicamente como en tu caso, Magíster. ¿Qué se les dice a las Ya. Mira, madres? es importante que un paciente, cuando el médico general o el pediatra general esté ante un paciente con sospecha diagnóstica de alergia alimentaria, que sea dirigido o derivado a un gastroenterólogo infantil o a un inmunólogo alergólogo. Ambos estamos capacitados para ver las alergias alimentarias, del gastroenterólogo, las alergias no mediadas por IgE, que generalmente son las que aparecen desde las primeras 6 semanas de vida, porque las mediadas por IgE, que son las más severas, no todo el tiempo, pero en teoría en general, van a aparecer cuando el niño está expuesto de forma directa al alérgeno y no cuando está expuesto por leche materna. Aunque hay casos de casos, sí tengo niños que han reaccionado de forma inmediata por leche materna, pero en teoría las que aparecen en los primeros 6 meses generalmente son no mediadas por IgE y nosotros como gastroenterólogos estamos especializados en evaluar este tipo de alergias. Las que son de forma inmediata y más severas, que son mediadas por IgE, deberían estar en control con el inmunólogo alergólogo. Entonces, esto realmente es un equipo transdisciplinario donde está de cabecera el pediatra general, está según su manifestación clínica de alergia, el gastroenterólogo o el inmunólogo, y también de la mano de un nutricionista, porque al retirar uno de los alimentos o varios en los niños alérgicos alimentarios múltiples, las mamás se quedan pues con pocas disponibilidad o herramientas para hacer un menú adaptado a esta restricción, por lo que es importante que esté evaluado de forma transdisciplinaria. Incluso también entra con un rol importante psicólogo, porque muchas familias se ven afectadas a nivel emocional por estas restricciones dietéticas. Las mamás que están alimentando al bebé con lactancia materna sienten a veces mucha culpa, sienten que su leche materna, esto es algo muy importante que decirlo, no es alergia a la leche materna, sino a las proteínas de los alimentos que están pasando a través de la leche materna, que son los que están haciendo la reacción clínica. Entonces, no es culpa de su leche materna, no es mala su leche materna, son que hay alimentos que tenemos que restringirlas para que el bebé pues responda de forma adecuada. Esta restricción tiene que ser de un alimento a la vez, porque me llega mucho la consulta que por tanta sobreexposición a la información retiran todo lo que leen en internet, todo lo que le pasó a otra amiga, a otro de los chats de WhatsApp que tienen, y llegan con monodietas, arroz y pollo y papa, y palta, que es el aguacate, y yo tengo muchas alergias al arroz, muchas alergias a la palta. Entonces, lo que le funciona a otro no le va a funcionar a otro bebé. Entonces, estas dietas de restricción tienen que ser supervisadas por el médico especialista, y generalmente tratar de eliminar un alimento a la vez y no muchos alimentos, 3, 4, porque no vamos a saber realmente a qué bebé si mejoró, qué fue, y siempre es importante hacer la contraprueba. Pero en ese primer contacto es importante que sea derivado de los especialistas que corresponden para hacer un buen manejo. En ocasiones los padres son muy insistentes y hay algún que otro médico o por alguna u otra vía que consiguen hacer pruebas incluso en sangre. Y entonces te llegan con
se te presentan y te dicen, mira doctora, aquí le traigo. Y entonces abren, tú sabes, y por favor que me interprete. Y ahí yo me asusto porque decirle a una madre, darle una respuesta X, Y, Z es fácil. Pero cuando te tienes que enfrentar para convencerlo por qué tú no vas a interpretar algo, primero que no lo mandaste, segundo que no conoces las características completas del paciente, que es importantísimo en todo caso, máxime cuando estamos hablando de alergias, todos antecedentes personales, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué es lo que presenta el niño, todos esos detalles son importantes. Entonces, muchas veces esas pruebas dicen positivo o tienen algunos numeritos pequeñitos y las malinterpretan como que el niño es alérgico y es multialérgico, cosa que no es raro, pero no es lo más frecuente. Entonces, el hecho de que un resultado salga más o menos positivo, por eso es la importancia de que sea indicado por el especialista alergólogo, inmunólogo y en asociación o en combinación con el digestivo pediátrico. Siempre le digo a la madre, no escatime ni ahorre esfuerzos ni dinero en buscarse el mejor especialista para su bebé. Sí, es así. Esas pruebas lo que hablan es de sensibilización y hablamos de prick test y de IgE específico. El test de parche no tiene validez para mediada por IgE. Se usa en muy raros casos en las no mediadas porque no hay evidencia que de verdad ayude. Y algo que pasa aquí mucho en Chile es que solicitan exámenes en heces, como por ejemplo calprotectina fecal, que no se usa. Esto se usa, es un marcador para una enfermedad llamada enfermedad inflamatoria intestinal, no para alergias. No hay un valor ni siquiera normal para niños pequeños, así que eso va a salir según el valor de referencia muy alto y no es un valor alto para ellos como lactantes y no me dice absolutamente nada de información clínica. También hacen sangre oculta en heces, que esto es otro de los síntomas que que pueden presentar estos bebés, es que hacen deposiciones con sangre. Si yo estoy viendo la sangre, ya yo no necesito la sangre oculta en heces, porque ya la estoy viendo, y si no la veo, no la tengo por qué hacer porque no todo niño va a sangrar, no toda alergia alimentaria se va a mostrar con sangre, así que si no la tiene, no la tengo por qué pedir una sangre oculta porque eso no me va a dar información. Otra cosa que piden es leucocitos fecales, tampoco me ayudan a nivel de diagnóstico, entonces hay que tratar de seguir dando esa información de que no necesito exámenes. No sé, el 90% de los casos o más no vamos a necesitar examen, entonces no solicitarlos porque confunden a los padres. Y como usted dice, salen muchos alimentos positivos, entonces se quitan todos esos alimentos y eso solo me habla de sensibilización y no de alergia. Si yo estoy consumiendo huevo y no hago ningún tipo de reacción y me sale positivo, mi perrito, no tengo por qué quitar el huevo de la alimentación de este bebé si él está consumiendo huevo y no tiene ningún síntoma porque el examen me lo diga, ¿ya? A veces vemos niños que entran en fase de desnutrición o falla de medro porque no le introducen o hacen esas dietas que tú acabas de mencionar, excesivas, quitando prácticamente todo porque la mamá está sumida en el miedo, en el temor, incluso las prolongan en el tiempo y luego el niño llega con déficit nutricional. Sí, Recordándoles que necesitamos la hemoglobina para el buen desarrollo del cerebro, para que el niño después llegue al colegio y sepa leer y escribir o el entendimiento se lo facilite. Ahora, hay mamás también que llegan, o papás que llegan y te dicen, mire doctora, lo que pasa es que yo no le doy proteínas y si es una alergia tiene que ser una proteína. Y a mí me cuesta mucho, yo quisiera que tú nos orientes cómo decirlo o se los expliques tú, porque existen otras partículas muy pequeñitas que nosotros llamamos aptenos, que forman parte de algunos alimentos y que obviamente necesitan transportadores para llegar y provocar, y sobre todo se ve mucho porque son esos que logran penetrar a través de una piel, en los casos de la dermatitis atópica o una piel erosionada en un bebé, y el bebé nunca se ha puesto en contacto con el alimento por vía oral y puede manifestar la alergia al alimento. ¿Cómo los orientamos para que entiendan que no tiene que ser una proteína grande, no es proteína de leche de vaca, no es el pescado, no es el huevo necesariamente? Existen otras
sustancias que pueden ir unidas y pueden provocar también el proceso alérgico. Sí, entender que cuando nos dividimos los alimentos en grupos, decimos grupo proteína, grupo grasas, grupo vegetales, grupo frutas, y hablamos ahora de alergias a las proteínas, no es solo el grupo de proteínas que conocemos, pollo, carne, pescado, etcétera, no, sino es una fracción proteica que cada alimento tiene. O sea, la papa, a pesar de que es un carbohidrato, tiene una fracción proteica. A esa pequeña fracción el bebé va a reaccionar. Y algo muy importante que usted está diciendo es la vía por la cual el bebé está expuesto. Entonces, no es solo lo que consume. La piel absorbe, es la primera barrera de defensa, y tiene un poder de absorción muy alto. Por eso ya existen parches para el dolor como medicamentos tan potentes como la morfina. Existen los anticonceptivos ya en parche y se colocan durante una semana y se van cambiando por el potente capacidad de absorción que tiene la piel. Entonces, los niños pueden estar expuestos en la piel, respiratorio, o sea, a unos alérgenos ambientales o alergénos, y obviamente también cuando los ingieren. Entonces, la protección de estos pacientitos ya diagnosticados debe estar pues totalmente cubierto su piel como primera barrera. Todos estos niños tienen que tener cuidados de piel, bueno, que usted obviamente mejor que yo lo sabe, y tiene su ambiente que estar bien controlado porque están expuestos tanto de vía oral, respiratoria como piel. La doctora Mayester Pérez Esteves, con quien conversamos, les dije, es gastroenterólogo pediatra con especialización, con entrenamiento, con certificaciones universitarias en varios países en alergias e intolerancias alimentarias. Y una vez me invitó, y te lo agradezco muchísimo, para que habláramos precisamente de esto que ella les acaba de mencionar, que son los cuidados de la piel de niños con alergia alimentaria. Que les hago la salvedad en ese vídeo, que también lo pueden encontrar en este canal de Piel a Piel, que básicamente van a ser los mismos cuidados que deberíamos tener con el resto de la piel. Sin embargo, lo que ella ha dicho es perfecto y, por favor, los niños que tienen eczema o dermatitis atópica, que tienen esas zonas de erosión en la piel, inmediatamente que aparezca el eczema hay que tratarlo. Vaya con su médico, comienza el tratamiento, porque a través de esa piel rota pasan esos actenos, esas microparticulitas, entran esas proteínas y el niño, aún sin haber entrado el alimento por boca, puede sensibilizarse. Ahora la gran pregunta, Mayester, ¿cuándo introducir los alimentos en estos lactantes que tienen alergia a algún alimento? ¿Cómo hacemos? Cierto, vale, como decíamos anteriormente, se decía, no, la introducción, déjalo, espera, incluso hubo en alguna época que se quería o se pretendía introducir después de los 6 meses. Sin embargo, ahora hay algunos que bajan la introducción de los alimentos a 4 meses. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuándo introducir alimentos en un lactante con alergia a alguno de ellos? ¿Cómo Sí, hacerlo? tenemos que uno dividir a los niños en que si son alimentados con lactancia materna o alimentados con fórmula. La guía europea de alimentación complementaria sugiere el inicio de la complementaria después de los 4 meses, porque hay algo que se llama una ventana inmunológica. Esta ventana inmunológica lo que quiere decir es que después entre los 4 y 6 meses, el sistema inmunológico que está ahí en el intestino, cuando recibe el alimento, tiene tendencia a tener una respuesta antiinflamatoria. Es decir, que si yo en este tiempo estoy expuesta a un alimento, tengo mayor beneficios en tolerarlo y no en hacer la reacción alérgica. Esto tiene evidencia solo con huevo y maní, nada más. En base a estos estudios es que ellos sugirieron hacer esta introducción antes, sobre todo en estos niños con riesgo de alergia alimentaria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes con lactancia materna exclusiva, yo les doy más beneficios alimentándolos de forma exclusiva hasta los 6 meses con la leche materna que haciendo una introducción de pequeñas cantidades de alimentos con esta hipótesis de que podemos generar menor riesgo de alergia.
Entonces, la Sociedad Latinoamericana, cuando hizo su paper también de alimentación complementaria, ellos, por el contrario, lo que especifican es que si tenemos un lactante alimentado con lactancia materna exclusiva, vamos a mantener esa lactancia materna exclusiva por todos los beneficios que tengo hasta el sexto mes Perfecto. y solo es bien, bien puntual y en cada consulta a qué niño yo voy a hacer la introducción de pequeñas cantidades de huevo o de maní antes de los 6 meses. Entonces, de verdad que en este vídeo lo que me gustaría que quede claro es que si tu bebé está alimentado con lactancia materna exclusiva, vamos a mantener la recomendación hasta los 6 meses porque los beneficios son mayores. Los alimentados con fórmula, sí se podría, sí hay como más consenso en que se podría adelantar un poco, no antes, nunca antes de los 4 meses, pero igual, como digo, bien puntual en la consulta, a qué paciente se va a introducir antes, porque es más beneficio mantener esta fórmula o lactancia hasta los 6 meses que antes. So, algunos pacientes se van a beneficiar y otros no, y tiene que ser con supervisión de su médico especialista en alergias para definir cantidades y cómo se le va a ofrecer a este bebé estos alimentos. Igualmente, tomar en cuenta la edad gestacional con que el niño nace, Sí. porque hay muchos niños de recién nacidos pretérminos donde tenemos que calcular la edad cronológica y la edad que tenga el niño para ese momento calculada para poder hacer la introducción, en este caso de la misma forma, a menos que el niño tenga alguna enfermedad de base, tenga alguna patología de base. Y otra cosa que quiero que nos comentes también es la actitud, que por eso puse esta fotografía, porque ese es un niño que se ve ávido de querer comer, ahí tenía 6 meses, pero hay otros niños que a los 6 meses no muestran ese interés, incluso ese reflejo que tienen de sacar la lengua, el reflejo de extrusión para sacar lo sólido que llega a la boca está muy presente y eso hace que las madres también se angustien. ¿Qué le aconsejas tú como especialista a estas mamás? Sí, hay algunos hitos que debemos tener para iniciar la complementaria. ¿Cómo es esto? El interés, estos son signos que ya el bebé me está diciendo, estoy listo. Entonces, por ejemplo, el interés, el niño los ve comiendo y quiere agarrar. El niño ya lleva sus manitos a línea media y al tomar algo en su mano lo puede llevar a la boca. Eso es otro signo que nos dice que estamos ya listos. Ese reflejo de destrucción de la lengua, ya él no tiene ese mecanismo de protección cuando llega un alimento, entonces no lo tengo que botar, porque ese reflejo está para protegerlo, para no recibir nada diferente al líquido en los primeros 4 o 6 meses de vida. Entonces eso, después de los 4 meses va a ir desapareciendo de a poco. Esto del sentado ya no es tan así de que tienen que estar sentados. Pueden tener el sentado con apoyo sin problema, no tiene que estar sentado sin apoyo porque es un hito que de verdad en la gran mayoría de los niños no se alcanza a los 6 meses. Entonces ese niño puede sentarse solo con apoyo. Es importante tener en cuenta de que si el método de alimentación que quieren incorporar, porque si quieren hacer método de baby led weaning, si no se sienta, si es riesgo para más riesgo de atragantamiento al bebé, así que el baby led weaning sí tienen que esperar que se siente, pero con el método tradicional no habría problema con que el bebé no haya logrado este hito motor. Así que, bueno, esos serían como los signos que tenemos que tener en cuenta de que bebé nos está diciendo, ya yo estoy listo, no solo con la edad que tenga, la edad calendario, sino también con estos signos que nos está diciendo el bebé que ya estoy listo para comer. Otro punto muy importante es cuando llegan y te dicen, mire doctora, ya me hicieron el diagnóstico, presuntivamente el niño es alérgico a la proteína de la leche de vaca y entonces le quiero dar leche de cabra. Y entonces algunos incluso intentan dar leche de burra, leche de camilla. Sé que las proteínas no necesariamente comparten la misma estructura, pero en el caso de las proteínas de la leche de vaca y las proteínas del huevo, creo que la gente debería tener un poquitito más de prudencia. ¿Es así o estoy equivocada? Sí, cuando un bebé es diagnosticado con alergia a las proteínas de leche de vaca, también hacemos la aclaratoria de que deben estar libres de proteínas de otros mamíferos, o sea, leche de otros mamíferos, que claro, y no es de la carne, sino es de la leche de otros mamíferos porque se parecen estructuralmente,
tienen algunas secuencias que son similares. Entonces, al ser similares, el sistema inmunológico las reconoce como proteína de leche de vaca. Entonces, aunque la mamá esté tomando leche de cabra, la proteína de cabra, de la leche de cabra que va a pasar y llega al bebé, va a reconocerla como proteína de leche de vaca y va a reaccionar. Entonces, la dieta de los niños con alergia a la proteína de leche de vaca no es solo de la leche de vaca, sino también de los mamíferos, porque se parece y pueden hacer la reacción cruzada. Entonces, en términos generales, no debe darse a menos que usted esté haciendo unas pruebas, y esas pruebas, como ya les dijimos, se hacen en el hospital y no las vamos a hacer con leche de otros mamíferos, por supuesto. Claro, las contrapruebas se hacen en casa cuando son alergias, cuando son reacciones clínicas leves, cuando son graves, claro, se hacen bajo supervisión médica y son con leche de vaca, no van a ser con leche de otros mamíferos. Si bebe a través de la leche materna, no reacciona a la soya, ¿es posible que tampoco reaccione a la fórmula de soya? Bueno, la fórmula de soya de antes de muchos años era la opción cuando no era alérgico a la proteína de leche de vaca, estaban con fórmulas lácteas, cambiaban a soya. Ya desde mucho tiempo para acá no estamos usando fórmula de soya, sobre todo en menores de 6 meses. Entonces no sería una opción darle fórmulas de soya. Las fórmulas que tenemos actualmente para los bebés con alergia a la proteína de leche de vaca se llaman extensamente hidrolizadas, son fórmulas que pican mucho para que el peso molecular, imagínense así como el peso del bebé, bueno, pero esto es un peso muy pequeño que es el peso molecular de estas proteínas, sea pequeñito para que el sistema inmunológico no las reconozca. Pero incluso hay sistemas inmunológicos que están tan reactivos que identifican estas proteínas, reconocen que son de la leche de vaca, reaccionan y necesitamos unas leches aún más especiales que se llaman aminoácidos libres. Ellos, si los unimos como un collar de perlas, formaríamos la proteína, pero ellos están libres, por lo que no deberían en teoría reaccionar. Sin embargo, algunos reaccionan y también ahora tenemos aprobadas las fórmulas en polvo adaptadas para bebé de arroz. Y digo así todo esto primero porque no vayan a estar comprando bebidas vegetales líquidas de las que venden en el supermercado. Esas no son indicadas en menores de 3 años incluso, pero sí ya tenemos fórmulas en polvo adaptadas para bebés y dice así bien claro de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de arroz que están ya aprobadas tanto en Europa como en América para los alergias a la proteína de leche de vaca. La pregunta de la señora era si el bebé, me imagino, si ella ingiere la fórmula de soya y el bebé está tomando la teta y no presenta ninguna reacción, si es posible que tampoco reaccione a la fórmula de soya cuando se la diga. La respuesta sería que los bebés pueden tolerar algunas de las proteínas que pasan por leche materna y no reaccionar, que esto es lo que pasa, a lo que nos lleva el tema hoy de la complementaria. Ejemplo, mamá, el bebé está diagnosticado con alergia a la proteína de leche de vaca, mamá consume huevo, consume trigo, consume todos los alimentos porque solo se debe restringir del alérgeno y el bebé no ha reaccionado. Cuando llegan los 6 meses y vamos a introducir los alérgenos, porque o los potenciales alérgenos, mejor dicho, porque no debemos retrasar en un niño con alergia a la proteína de leche de vaca, no se debe retrasar ninguno de los otros alimentos, ni porque sean potenciales alérgenos, ya que mientras más antes lo incorporo, voy a disminuir el riesgo de presentar alergia a esos alimentos, pero el bebé sí puede reaccionar, porque él no estuvo expuesto directo al alérgeno por leche materna, o sea, es un filtro, pasan pocas cantidades, pero cuando ya yo se lo doy directo al bebé, ahí él puede reaccionar. Puede reaccionar porque es IgE mediado o incluso no mediado por IgE, aunque antes toleraba por leche materna. Entonces, si tú estás tomando bebida de soya y el bebé está bien, cuando tú vayas a introducir soya, si es porque la puedes introducir en alguna otra forma, tal vez en alguna proteína de carne o tofu, se lo das a tu bebé en la complementaria y bebé reacciona, sí, ahí tenemos que hacer prueba y contraprueba para diagnosticarlo a él de alergia a la soya, aunque lo había tolerado por leche materna. Mi bebé tiene sospechas de alergia a la proteína de leche de vaca y justamente la familia de mi esposo me recomendó darle a mi bebé leche de cabra. Ya les hemos respondido, ya les hemos explicado que no es el deber ser. En el caso de la alergia a la proteína de los huevos, en el caso de las alergias al maní, ¿esas alergias se superan, Mayester? La gran mayoría de las alergias alimentarias presentadas en estas edades tan tempranas se superan. Tenemos
un porcentaje importante de pacientes que van a persistir, sobre todo en alergia al maní, alergia a pescados o mariscos. Pero no quiere decir que como colocar ya esa etiqueta, bueno, soy alérgico al maní, ahora toda la vida voy a ser alérgico al maní, no, que hay mayor riesgo, a diferencia de la alergia a la proteína de leche de vaca, que más del 90% va a superar la alergia. Hay un grupo importante en alérgicos al maní, pescado, marisco, que pueden quedar para toda la vida, pero igual tenemos que seguir en acompañamiento con esos pacientes, hacerles pruebas y contrapruebas y ver si los toleran o no. Pero la gran mayoría de APLB sí los va a superar alrededor de 2, 3 años. Mientras más temprano hago el diagnóstico, mientras mejor hago la exclusión, más rápido voy a superarlo. Sobre todo las no mediadas por IgE, generalmente 6 meses después de la dieta de exclusión lo superan, en la prueba de reto la pasan, pero los que hacen alergias mediadas por IgE, que son más complejas, y sobre todo alérgicos múltiples, no soy solo a leche de vaca, soy también a huevo, a soya, maíz, etcétera, estas alergias van a durar un poco más, pero generalmente alrededor de 2, 3 años lo llegan a superar. En tu experiencia, esos niños que son sumamente atópicos, que tienen esa marcha atópica, han tenido las lesiones de piel, han tenido, son asmáticos y han tenido la alergia a la proteína de la leche de vaca y llegan los 5 años sin superarlo. ¿Tienes experiencia con esos pacientes? Bueno, sí, estos pacientitos que eso se llama, como usted dice, marcha atópica, son niños que hacen manifestaciones de alergia en varios órganos. Entonces son niñitos que pueden ser riníticos, asmáticos, con dermatitis atópica. Estos niños tienen más riesgo de que estas alergias persistan. Pero sin embargo, lo que es proteína de leche de vaca, la gran mayoría lo va a superar. Pero mientras más condición atópica yo estoy expresando, mis alergias van a ser un poco más severas y van a persistir un poco más. Tenemos un vídeo sobre alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa que explica la doctora muy bien, que es pediatra, Claudia Pamela González, es pediatra y es inmunólogo, alergólogo pediátrico. Explica muy bien lo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Preguntan por aquí, a mi bebito le cambiaron la leche, apenas la consumió y queda estreñido 4 días seguidos y llora mucho cada vez que va a hacer caquita. ¿Cómo sé si esa leche es la correcta? Eso se ve mucho también. Cambian de una leche, compran la otra, siguen a la otra. Bueno, no sé cuál le mandaron, pero Dice Nutrilon Pepti Junior. estas son extensamente hidrolizadas, son las fórmulas de primera línea que tenemos para el tratamiento. Si el bebé, su manifestación es constipación y se la damos y reacciona de esta forma, o por el contrario, no era constipación, pero ahora está presentando, y cuando digo constipación son deposiciones duras, no que tarda en evacuar en días, sino que la consistencia es dura, que no debería pasar en un bebé menor de 6 meses, hay que tomarlo como una reacción, se retira, se cambia la fórmula a otra más especializada, como la aminoacídica o las de arroz, y vemos si responde bien. Si él con el cambio de la leche a otra más especializada mejoró, entonces podemos hablar de que ese síntoma fue asociado a una reacción clínica de alergia a la proteína de leche de vaca. Mi hija en algunas ocasiones presenta manchitas rojas que luego desaparecen. ¿Se puede considerar como síntoma de reacción? Siempre y cuando esas manchitas rojas, porque son manchitas rojas, podemos estar hablando de una reacción inmediata. O sea, yo me tengo que dar cuenta que cada vez que el niño consume ese alimento reacciona. Yo se lo quito por 1 o 2 semanas, en esas 2 semanas no apareció esa reacción, se lo vuelvo a dar y vuelven a aparecer. Porque la urticaria, que son esas ronchitas rojas, la primera causa son infecciosas. Entonces, a veces el niño puede cursar con un rash alérgico y pensamos que, o sea, una urticaria y pensamos que es alérgico y al final el niño estaba pasando con un cuadro viral, no hizo fiebre, no siempre hay fiebre en la infección, tal vez tenía algo de moco o había alguien más enfermo y él solo hizo una expresión en piel y ya. Entonces lo catalogamos como alérgico y comenzamos a quitar alimentos. Entonces, tenemos que hacer prueba y contraprueba. Tenemos la sospecha, quitamos el alimento sospechoso, esperamos 1 o 2 semanas, bebé vuelve a consumirlo, vuelve a presentarlo, bueno, ahí sí hacemos el diagnóstico. Y muchas veces esas lesiones también pueden ser debidas a contacto. También. Dermatitis de contacto no alérgica, sino irritativa.
que es por donde comenzamos. Y a veces el roce, la fricción con alguna cosa en casa, lo que tengamos. Entonces, dependiendo de la edad del paciente y la circunstancia, pues también varía. Al año, si es alergia no mediada, es mejor introducir la leche en escalera o pasar a una leche parcialmente hidrolizada. O sea, cuando uno lo lee, uno lo ven como obvio, ¿no? Bueno, ¿por qué no me cambio de una extensamente hidrolizada, que tiene menor peso molecular y es el especial para niños con alergia, a una que está picadita, que aunque es todavía muy grande y el sistema inmunológico lo reconoce, está más pequeña? Entonces, ¿por qué no hacer esto, no? Esta regresión. Y no es así porque el tamaño, el peso todavía es muy grande y el sistema inmunológico lo va a reconocer. Pero como es más pequeña que la proteína entera, nos pueden solapar algunos síntomas. Entonces las guías son claras en que si vamos a hacer la nueva exposición, no se hace con proteína parcialmente hidrolizada, se hace con la proteína entera. Cuando ya habla de la escalera, esto habla es de cuando ya vamos a hacer pruebas de tolerancia, no diagnóstica. O sea, ya este niño está diagnosticado, este niño ya cumplió su tiempo que dijo su médico, 6 meses, 9, un año, lo que hayan planteado. Y ya vamos a ver si lo tolero. Entonces ahí sí se recomienda hacerlo en escalera, que significa dar primero horneados, luego dar otra forma de lácteos como yogur, luego queso y al final la leche. Y cuando se le da la leche como tal, se le da de acorde a edad. Si ese niño tiene 9 meses, un ejemplo, porque fue diagnosticado a los 3 y esperaron 6 meses, a los 9 meses se le va a dar una fórmula adaptada a bebé de 6 a 12 meses con proteína entera, no las parcialmente hidrolizadas. Se le da. Y si el niño ya tiene más de un año y está en eutrófico, es decir, con buen peso y buena talla, deberíamos ofrecer leche entera líquida. Pero sí hay primero en esta escalera horneados, yogur, queso y luego la leche como tal. Porque la proteína cambia su forma según estas formas de presentación. Entonces hay niños que toleran las fórmulas, las leches, perdón, horneadas porque eh, se destruyen las proteínas termolábiles, como son las proteínas de suero. Lo que queda intacto ahí es la caseína. Entonces, tal vez este bebé me tolera el horneado porque él es alérgico a las proteínas de suero que se desnaturalizan, ahí cambian, entonces ya no las reconoce. Pero cuando yo me tomo la leche entera, sí me reacciona. Y hay bebés incluso que a los horneados reaccionan porque son alérgicos a la caseína. Entonces, si no ha tolerado su alergia, no la ha superado, va a reaccionar. Cristina nos pregunta, entonces podría cambiarla a un aminoácido y da un nombre, porque mi bebito reaccionó al aceite de maravilla en papilla, se llenó de ronchas rojas y la piel caliente y sangra en caquita de 11 meses. Yo te voy a responder antes que la doctora, mi punto de vista. Es imposible que nosotras podamos darte esa respuesta porque estaríamos cometiendo dolo. No conocemos las condiciones de tu bebé, no conocemos, no lo hemos examinado, no conocemos los antecedentes, entonces esa respuesta es imposible darla por esta vía. Sí. La doctora Mayester Esteves hace consultas telemáticas. La pueden seguir en Instagram, en Gastrochamos, y a través de su plataforma ella puede perfectamente, conociendo toda la historia del paciente, darte esa respuesta. Mayester, sí, es difícil, quisiéramos, ¿sabes? Pero a grosso modo los podemos orientar. Recuerden que esto no significa que usted va a dejar de ir a su médico, tiene que ir porque la presencia, el interrogatorio, la valoración de los niños es muy importante. Cuando su niño vomite o cuando expulse alimento por boca, tiene que estar muy pendiente de si es una regurgitación de las que consideramos normales y que también con el doctor Rafael Santiago, quien es pediatra, gastroenterólogo pediatra, hablamos de reflujo gastroesofágico, cuándo preocuparse, cuándo tratarlo. ¿Por qué no maltratarlo como se hace con la mayoría de los niños? Y lo digo con muchísima responsabilidad, dándole medicamentos que los niños no necesitan solamente por calmar la ansiedad, los nervios y el desconocimiento de las madres, cosa que me parece grave. Y muchas mamás incluso fumando enfrente del bebé, que la sola nicotina, esa que aspira el nené, puede causar irritación también de las vías digestivas, y eso ustedes lo obvian, se angustian mucho, pero no nos ayudan a proteger al bebé. Entonces, esos vómitos, esa diarrea, esas dermatitis en la piel de sus bebecitos que se suceden
no en el momento que el niño come, sino que pasan horas y a veces pasan semanas, nos dificulta. Por eso es tan importante que usted tome nota, qué le dio, qué consumió y en qué momento. Es importante que las mamás hagan una lista de todo, sobre todo las que están, bueno, las que están alimentando con leche materna, que hagan una lista de todo lo que ellas comen. Porque ya bien explicamos que sí puede reaccionar de forma directa, pero vamos a iniciar esa alimentación complementaria dentro de los grupos que ya bebé ha estado expuesto por leche materna. Entonces luego, cuando ya vamos a iniciar la complementaria, vamos a elegir los alimentos según lo que mamá ya ha probado y al final es más fácil porque está dentro de la alimentación diaria. Nada hago con mandarle, no sé, por ejemplo, el plátano verde, por ejemplo, acá en Chile no consumen las mamás chilenas plátano verde, entonces yo no hago nada con decirle, vamos a preparar tal cosa con plátano verde, y ellas, pero algo que yo no consumo ni sé cómo usar o prepararlo. Entonces la alimentación complementaria debe ser lo más adaptada al menú familiar, entonces mamá hace esa lista de los alimentos que ella normalmente consume y vamos a iniciar la alimentación complementaria con alguno de esos alimentos. Es importante que se ofrezca un alimento nuevo, solito, diario o cada 2, 3 días, dependiendo de los síntomas que hace el bebé, que tanto tarda en reaccionar, pero no más allá de 3 días. Esto de darle toda una semana papa, después toda la otra semana carne, después toda la semana, lo que vamos a hacer es que en un mes el niño esté en 4 o 6 alimentos y esto nos va, uno, a aumentar el riesgo de alergias a alimentos, de esos alimentos que los exponemos tardío, dos, a que el niño comience a hacer aversiones alimentarias, entonces el niño por problemas de sensorial oral no me acepta la textura, no me acepta el sabor, porque estamos retrasando esa exploración que el niño debe hacer al 6.º mes de vida. Entonces, y además, la alimentación complementaria se inicia también a los 6 meses, es por esa falta en los depósitos de hierro y también de que tenemos que garantizar otros micronutrientes como vitamina A, ácido fólico. Entonces, vamos al niño a no darle estos alimentos, va a seguir con su alimentación láctea independientemente de la que esté y no va a estar con estos complementarios que son necesarios para cubrir esos requerimientos de micronutrientes. Entonces, vamos a malnutrir al bebé por ese miedo de incorporar los alimentos. Entonces, incorporarlos de forma diaria, si son los alimentos no potenciales alérgenos, no hay problema con hacerlo diario, porque el niño si reacciona inmediato, pues lo vamos a saber, porque las inmediatas son en menos de 4 o 6 horas. Si reacciona tardío, cada niño es distinto y a cada alimento es distinto, él puede reaccionar al 5.º día, puede reaccionar a los 2, al 1, entonces está retrasando por miedo a no saber a qué reaccionó, lo que vamos a tener es otras consecuencias negativas. Pero sí, no darle la papilla el mismo día con 5 alimentos, porque si reacciona y sí, obviamente va a ser muy difícil saber a qué fue, y vamos a caer en el error de quitar los 5 alimentos y llegar a estar en 0 con el bebé. Entonces, un alimento diario y los grandes alérgenos, obviamente que no sea el alérgeno de su bebé, sino los potenciales, que estén dentro de la lista de los 9, que es leche, soya, huevo, maní, nuez, sésamo, trigo, pescado y mariscos. Esos son los 9 potenciales y los recomiendo darlos por 3 días como alimento nuevo. No vamos a quitar lo que el bebé ya probó, lo que el bebé ya tolera. Vamos a ir agregando a ese menú del bebé. Siempre anotar todo lo que come mamá, todo lo que come bebé, los síntomas de bebé, porque con estas bitácoras de alimentos, tomar fotitos de las cacas también, o de los popós, con esta bitácora de alimentos vamos a poder hacer un seguimiento y decir, bueno, ok, el bebé hoy comenzó a reaccionar, vamos a ver qué comió hoy nuevo, vamos a ver qué venía comiendo en los últimos 2, 3 días o incluso revisar toda la semana para así tratar pues de evidenciar qué alimentos nos puede estar causando estos síntomas y que probablemente se vaya a agregar como un nuevo alimento alérgeno para ese niño. Entonces vamos a retirarlo, si es el alimento correcto, el bebé debe mejorar y luego de un tiempo prudente, 1 o 2 semanas, vamos a volverlo a exponer siempre y cuando la reacción sea leve, lo podemos hacer en casa y bebé si vuelve a reaccionar, ahí confirmamos el diagnóstico de alergia a ese nuevo alimento. Y en consulta, pues se dirá cuándo se va a volver a exponer, que va a depender de cómo es el tipo de alergia, pueden ser mínimo 6 meses y dependiendo si son alergias más graves, tardamos 9 o 12 meses en volver a exponerlos. Mayester Pérez Esteves, muchísimas gracias por habernos aclarado y espero
que todos los que nos han acompañado les haya quedado claro que la sensibilización de un alimento no es lo mismo que una alergia, y como tú acabas de decir que esas dietas, eliminar esas dietas de exclusión para uno o varios alimentos no están indicadas, por el contrario, son peligrosas, y que debe usted ir de la mano de especialistas tan excelentes como mi niña Mayester, que le haga un diagnóstico de verdad, un diagnóstico certero a la alergia de un alimento específico para poderlo retirar, y que recuerde que no siempre es así de fácil como ustedes creen. Muchas veces necesitamos la observación y siempre necesitamos el apoyo y la documentación de todos ustedes. Dice Macasep, clarísimo. Y por aquí cierro con este mensaje. Argenis González, la doctora Mayester, la mejor de todas. Yo también Gracias. te aplaudo, te deseo Gracias. lo mejor. Les recuerdo que la doctora está en Santiago de Chile, en el Hospital El Carmen, en Santiago de Chile, donde también tiene su consulta privada, y que la pueden contactar y hacer sus consultas telemáticas. Y por favor, dinos el curso que tú tienes online. Sí, doctora. Tengo un curso donde también usted no, es colaboradora de alimentación complementaria para niños con alergias alimentarias. Entonces, quiero darles un regalo a las personas que se quedaron hasta el final para que aparezca un código que usted lo va a colocar de descuento, y pueden entrar a www.gastrochamos.com, y con el código de descuento que la doctora le va a colocar, pueden acceder al curso con un 30% de descuento. Pueden acceder ahí en la página www.gastrochamos.com. Ahí está el curso de alimentación complementaria, son varios módulos. Ahí les hablamos poco a poco cómo hacer la introducción. Tienen material en PDF para descargar. Está la doctora hablando de cuidados de piel en los niños con alergias alimentarias. Tenemos también una fonoaudióloga hablando de ejercicios orales para preparar al bebé para la complementaria. Tenemos una kinesióloga hablando de los ejercicios a nivel motor para lograr ese sentado que queremos en la alimentación complementaria. Y también está un odontólogo hablando de cuidados dentales o de salud bucal en niños menores de 1 año. Así que están todos invitados al curso, es de acceso directo, así que utilicen el código de descuento con la doctora. Dicen, la mejor doctora, la estamos extrañando en Ovalle. Ay, apenas llegué a Chile y estuve en Ovalle, pero los quiero a todos mucho. Mis pacientes tan lindos. Un abrazo, Mayester, te deseo lo mejor, que sigas triunfando, logrando con éxito ascender hasta donde quieras llegar y te lo Amén. propongas. Que Dios te Gracias. bendiga y que Dios los acompañe a todos Amén. ustedes. Un abrazo y Gracias. mil bendiciones. Chao, Gracias por gracias. acompañarnos.